amaneciendo jueves 12 de febrero. Amigos, bienvenidos a TV Perú Mundo. Los saluda Paola Pejovés. Vamos a presentar los temas de hoy. Vamos a hablar de Venezuela. Miles han salido a las calles recordando el aniversario de las manifestaciones, donde 43 personas murieron. En el estado de Táchira, las marchas dejaron 8 heridos. La oposición, por su parte, propone un acuerdo de transición. Y luego de una maratónica negociación de 17 horas, los líderes de Francia, Alemania, Rusia y Ucrania firmaron un acuerdo que en principio dispone un alto al fuego a partir de este domingo. Y el Consejo de Seguridad de la ONU aprobó la resolución rusa para cortar la financiación al Estado Islámico. Este grupo terrorista obtiene millones de dólares gracias al contrabando de petróleo, secuestros y hasta tráfico de órganos. Y un fotógrafo danés ganó el premio World Press Photo con la historia de la pareja de homosexuales rusos que se han convertido en la mejor instantánea del año. Muy bien, de esta manera empieza TV Perú Mundo. Que mi país se ha vuelto el más peligroso del continente. Se supone que en tu casa te sobra el agua caliente. Muchos no tienen ni casa y viven abajo de un puente. Bájate la presidencia, por favor dame la mano. Camina por las calles normal como un ciudadano. Ve lo que pasamos, porque estamos como estamos. Mi protesta no es por mí, es por el futuro de mi chamo. Veo calles destruidas, muertos por balas perdidas. ¿Qué pasó con Venezuela que usted manda y no la cuida? Nunca hay escasez de alcohol, hay escasez de comida. Dime, ¿qué pasó con mi patria querida? No creo en la televisión, cierran los canales donde dan la poca información, porque no cierran donde sale, mostrando sus partes desnudas, Dios a canales. Para mí no hay diferencia entre las clases sociales, ya que aunque tengas más reales, aquí todos somos iguales. Para ser mi presidente, vale, no estás preparado. Como se nota que nadie de tu familia han matado, porque nos matan cubanos disfrazados de soldados. Ya todos saben que tú eres títere de Diosdado. Ahora nadie está de acuerdo con la inflación del dólar, como en un país tan rico para comprarse hace cola. Si hablas bien del gobierno, en todos lados suenan tus rolas. Si hablas la verdad no suena y tienes que pagar payola. Digo lo que me incomoda. Ustedes con todos sus lujos mientras... Muy bien, con la música perfecta para la situación que está viviendo en Venezuela. Empezamos el programa. Amigos, ¿cómo están? Farid Cajat en el análisis. Esta rapera mestiza se llama y ha escrito sobre la situación que está viviendo su país, en el cual un día pues de aniversario, pero un triste aniversario, un año de las marchas, y donde también se ha denunciado que encapuchados han intimidado en prisión a Leopoldo López. Una situación difícil que se ha vivido hoy, donde también ha habido marchas en Táchira, por ejemplo. O sea, vemos que un año después continúa la situación crítica, ¿no? ¿Cómo está, Feliz? Sí, buenas tardes. Sí, aunque cada bando, digamos, conmemora algo distinto, ¿no? El gobierno conmemoraba en sus movilizaciones el Día de la Juventud y una batalla por la independencia. Prefirió no recordar las marchas del año pasado. Así es, hoy los oficialistas y los opositores han realizado marchas en todo el país. Unos han conmemorado, como dijo Farid, la batalla independentista de la victoria, mientras que los otros han recordado a las víctimas de las protestas contra el régimen de Maduro ocurridas hace un año. Venezuela nuevamente dividida, esa es la percepción que dejaron las manifestaciones que se realizaron en todo el país este jueves 12 de febrero. El oficialismo convocó a los jóvenes a marchar para conmemorar los 201 años de la Batalla de la Victoria, que simboliza la independencia española, fecha que coincide además con las protestas antigubernamentales del año pasado. En paralelo, las organizaciones estudiantiles de oposición realizaron masivas movilizaciones para recordar a los héroes de la revolución, los fallecidos de la revuelta, que buscaron la renuncia del presidente Nicolás Maduro. La líder opositora y representante del partido 20 Venezuela, María Corina Machado, estuvo presente y se pronunció respecto a la opresión contra los civiles y los medios de comunicación, entre ellos la cadena televisiva NTN 24, que el año 2014 fue sacada del aire. Acciones como estas demostrarían las conclusiones a las que llegó la Organización de Reporteros Sin Fronteras, que calificó al país como el escenario donde se registraron más agresiones contra los periodistas en el 2014. Como una forma de reprimir estas protestas, el gobierno ordenó hoy el cierre de 5 estaciones del metro que coinciden con las rutas escogidas por la marcha opositora. Unos 200 jóvenes intentaron llegar hasta la iglesia de San Pedro, que partió de una plaza cerca de la Universidad Central de Venezuela, pero fueron impedidos por la Guardia Nacional Bolivariana, que les cerró el paso, argumentando que se trataba de una marcha no autorizada. La jornada más violenta ocurrió en la ciudad de San Cristóbal, el fronterizo estado de Táchira con Colombia,
donde los soldados y policías lanzaron gases lacrimógenos contra jóvenes manifestantes. Producto de la trifulca resultaron heridos 3 estudiantes, 4 policías y un efectivo del ejército. Ha pasado un año desde las movilizaciones del 12F, fecha del inicio de protestas antigubernamentales que se extendieron hasta el mes de abril, dejando 43 muertos, 878 heridos, de los cuales 600 eran civiles y 278 militares. Y aún falta aclarar cuál será el futuro de los presos encarcelados por razones políticas. Según el Foro Penal Venezolano, de los detenidos a causa de las protestas del 2014, al menos 100 personas se encuentran encarceladas, entre ellos Leopoldo López, dirigente del Partido Voluntad Popular, y el exalcalde Daniel Ceballos. Respecto a la situación de López, la esposa de Lilian Tintori, denunció que durante la madrugada de hoy un comando de 36 hombres encapuchados realizaron un operativo en su celda. Según un comunicado del partido que representa, hombres vestidos de negro y con armas enviados de la inteligencia militar amenazaron a los presos de la cárcel de Ramo Verde. Tras exigir explicaciones, Tintori recibió como respuesta que se trataba de un operativo rutinario de requisa. Sin embargo, no había representantes del Ministerio Público o veedores de la Defensoría. Muy bien, en un momento de tensión, la oposición a través de María Corina Machado, el alcalde de Caracas, Antonio Ledesma, y también el propio Leopoldo López, quien está en prisión, lo que dicen es que quieren un pacto nacional para salir de la crisis. Hablan de la transición. Bueno, no sé si será aceptado o no por Nicolás Maduro. ¿Cuál puede ser el siguiente paso? La situación está crítica. Maduro acaba de decir en cadena nacional que acaba de eliminar un nuevo plan de golpe en su contra, entonces hay que hacer algo. Es un punto en el cual ambos tienen que ponerse de acuerdo o buscar una solución a la crisis. Sí, hay unos datos interesantes que ha dado a conocer una ONG venezolana que se llama Observatorio Venezolano de Conflictividad Social, que indica que las movilizaciones sociales han crecido significativamente en enero de este año por comparación con enero del año pasado, que fue el mes previo al inicio de las manifestaciones de oposición. Han crecido un 16%, pero lo interesante es que cuando uno suma las movilizaciones por causas estrictamente económicas, son poco más del 80% del total. Las movilizaciones de rechazo al gobierno, o sea, más claramente de oposición política, representan como el 6%. En ese sentido, esto parece indicar que tenía razón en la disputa interna de la oposición, el sector que pensaba que el énfasis había que ponerlo en la carestía, en la inflación, en resolver los problemas económicos, no en plantear la salida del gobierno, y que los medios debían ser la movilización pero pacífica, no evitar la confrontación, en un contexto donde el gobierno ha aprobado normas que le permiten a las Fuerzas Armadas intervenir en caso de manifestaciones para reprimirlas incluso con armas de fuego. O sea, nunca le convino, en mi opinión, a la oposición buscar la confrontación y menos bajo estas nuevas circunstancias. Lo cierto es que la economía se desmorona y el gobierno tendría que está empezando de hecho a tomar medidas que van a ser impopulares en el corto plazo, y para que estas medidas no sean contraproducentes políticamente le convendría aceptar la invitación de la oposición a algún tipo de concertación. Pero vamos a ver si lo va a querer aceptar, en lo cual se está, por ejemplo, conociendo información, y estoy leyendo de los diversos tweets que se conocen desde Venezuela. Se hablan de oficiales de la Fuerza Aérea detenidos por intento de golpe. Otra vez ese tema de intención de los militares de sacar a Maduro del poder. No sé si será la verdad, Maduro está, no sé, inventando, o sea, está pasando que hay un descontento. Debe haber descontento de un pequeño grupo quizás, pero descontento. Sí, bueno, lo mencionábamos anteriormente, entidades de inteligencia tanto privadas como públicas, digamos extranjeras, sugerían que ese descontento existe. El problema con el gobierno de Maduro es que ha gritado "ahí viene el lobo" tantas veces, claro, que ya es difícil saber cuándo creerle. Muy bien, es momento de dar pase a nuestra franja electoral. Espacio no electoral gratuito. Ley de partidos políticos. Reglamento de financiamiento y supervisión de fondos partidarios.
De acuerdo al sorteo realizado por la ONPE, este espacio estaba asignado al Partido Aprista Peruano, el cual no ha cumplido con suministrar el material de difusión correspondiente. Espacio no electoral gratuito. Ley de partidos políticos. Reglamento de financiamiento y supervisión de fondos partidarios. Muy bien, continuamos en TV Perú Mundo. Estábamos comentando de este malestar que puede haber en las Fuerzas Armadas y los tantos anuncios hechos por Nicolás Maduro, en los cuales pues es el Pedro y el Lobo, ¿no? Que tanto lo anuncias que al final nadie te cree, pero que podría haber un grupo de los militares pues que quisiera un cambio. El tema es que los militares han sido parte del gobierno durante los 15 años del chavismo y en ese sentido, digamos, la posibilidad de que le den la espalda a Maduro pasaría porque la oposición tenga a su vez una posición concertadora, no de confrontación, porque si la oposición tiene una posición confrontacional, en la eventualidad de un cambio de gobierno, los militares que participaron del mismo podrían terminar también teniendo que rendir cuentas. Entonces, digamos, cuando se plantea esta posibilidad depende mucho del contexto. Por ejemplo, en este momento la mitad de los gobernadores de los estados venezolanos son exmilitares. Hay militares en actividad y en retiro, en cargos ministeriales. El presidente del Congreso es un militar en retiro. Entonces los militares no pueden tan fácilmente desmarcarse del gobierno de Maduro porque ellos han sido parte del régimen durante estos 15 años. Claro, pero por ejemplo, ¿a qué se debe lo que estoy viendo mucho movimiento en Táchira? En Táchira ha habido muchísimas imágenes en las cuales uno pues compara, entonces en Caracas ha estado más tranquilo o no se han conocido las imágenes. Se quejaban mucho de que no había el wifi en la ciudad, o sea, para evitar que manden los tweets y las imágenes al respecto. ¿Hay un movimiento especial en Táchira? En general en las zonas cercanas a la frontera con Colombia, no conozco con certeza las razones, pero digamos ha habido más movilización de oposición en esa zona y en parte porque digamos por ejemplo algunas dirigentes de oposición cuando eran objeto de persecución se refugiaban en Colombia precisamente por estar cerca a la frontera es fácil pasar en una u otra dirección. Es una frontera muy porosa, no muy bien custodiada, por donde pasan personas pero también bienes, ¿no? Claro. Los bienes que se contrabandean desde Venezuela hacia Colombia precisamente porque en Venezuela tienen un precio mucho menor. Muy bien, nosotros ahora vamos a dejar Venezuela y nos vamos hacia Argentina. La fiscal Viviana Fein